¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Conversando la Región. En la región, por la región, desde la perspectiva de la región. Y hoy con un invitado de nuestra tierra, un hombre que se ha formado, que ha hecho toda una vida en la región. César Trabuco, sociólogo, director de comunicaciones y vinculación en la Universidad de Antofagasta. En la Universidad de Antofagasta. Un hombre de trayectoria en el enfoque de las ideas y con él vamos a hablar sobre un tema que yo creo que a usted y a mí nos va a mantener muy entretenidos, muy apasionados. ¿Qué es aquello que hablamos como o reconocemos como identidad? Identidad regional, identidad desértica, identidad andina, esta identidad costina. Me parece a mí que es un tema apasionante. ¿Cómo podríamos aproximarnos a una reflexión al concepto de identidad? ¿Cómo marca? ¿Qué significa? Lo que ocurre es que hay que situarlo históricamente. El problema de la identidad regional surge, yo diría casi con precisión, en el año 90, cuando se trata de generar el plan de desarrollo estratégico de la región. Las personas que de alguna manera estuvimos involucradas allí nos dimos cuenta de que nos encontrábamos intentando planificar para una región que hasta ese minuto era una suerte de constructo político-administrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hablábamos de la existencia de la segunda región, pero, por ejemplo, los calameños no se sentían en lo absoluto identificados con los antofagastinos o los taltalinos con los tocopillanos, y entonces una de las tareas que nos saltó de inmediato era cómo construir identidad en el conjunto de la región. ¿Y por qué es relevante la identidad? Porque la idea era involucrar a toda la región en pos de un proyecto, y para tú involucrar a la población en torno a un proyecto tienes que hacerla sentir que es parte de un todo. O sea, la necesidad de pertenencia. Es un elemento aglutinante en el fondo. Es el cemento que te permite darle consistencia a un edificio que tú quieres poner en marcha. Ahora, esta zona es una zona de desarrollo muy acelerado que ha traído mucha gente foránea. A eso se le agrega que su cultura, su identidad, siempre ha sido débil desde el punto de vista de la conceptualización, pero desde el punto de vista de la vivencia cotidiana es de fuerte arraigo, porque tiene sus pueblos ancestrales, tiene su desierto, que es una cosa tan potente. Una de las cosas que yo esbozo como hipótesis y respecto a la cual estoy trabajando, yo diría que el problema fundamental de Antofagasta, porque aquí se produjo algo que es necesario señalar, del problema de identidad de la región, que se justificaba en términos de articular la región, pasamos a hablar del problema de identidad en Antofagasta, un poco forzadamente, porque yo en lo personal tiendo a pensar que, y ahí podemos discrepar, que el problema de Antofagasta no es su identidad, sino en lo fundamental el desarraigo. Y este desarraigo, ¿fruto de qué es? Nosotros en lo fundamental somos la resultante de tres grandes movimientos migratorios. Está el primero, el del inicio, porque población propiamente tal en Antofagasta no hay. Tienes en Paposo y tienes en los niveles de la desembocadura del Loa, pero en esto que es puramente desierto, población como tal no hay. Entonces se produce un primer fenómeno migratorio que uno lo puede caracterizar como el de migración europea y la migración de los países limítrofes. Que parte con don Chango López, ¿no? Bueno, parten con él, ¿no es cierto?, que no, viene de Copiapó, o sea, es un hombre que viene de otra región, pero al cual se le empiezan a sumar entonces la poca población boliviana que había, peruana, pero empieza a llegar un enorme contingente de inmigrantes europeos y de las otras regiones del país. Esos primeros constituyen una primera oleada migratoria, pero son por definición gente que viene un poco a hacer fortuna. Yo recuerdo en mi casa por lo menos la expresión far la América, que era venir a hacer la América, viniendo a esto, pero casi siempre pensando en volver a sus pueblos de orígenes. Yo creo que toda esa primera generación, griegos, españoles, croatas, etcétera, estuvieron siempre un poco en la idea de ganar plata. Esta era una zona donde se podía ganar plata y regresar a sus hogares. Y entonces nunca se descolgaron de sus lugares de origen. Bueno, y la gente de la cuarta región y la gente de la quinta que también migró, ocurrió lo mismo. Después hay un segundo fenómeno migratorio muy intenso que es al término de la explotación del salitre.
Y esa gente que llegó al salitre son todos frutos del enganche entre cuarta y quinta región. Bueno, esa gente cuando se termina el salitre, casi toda, si no toda, derivaron a los puertos del norte, Iquique, Antofagasta, etc. Y entonces ahí se produce un segundo componente de migrantes, que es gente que viene de una historia muy dura del salitre a vivir a Antofagasta, pero un poco casi, yo diría, obligado, no tiene muchas más alternativas. Y eso explica el segundo, yo diría, cordón de poblamiento de Antofagasta, las poblaciones como la Estamos hablando del 30, 40 del siglo XX, ¿verdad? Y esa es gente, como te digo, que viene del centro del país, que obedece a otra matriz cultural. Y hoy día estamos inmersos en la tercera oleada migratoria, en el contexto de la globalización, que nos está llegando de todo, y entonces pedirle identidad a esta población es realmente complejo. Porque ¿con qué se identifica? En el caso de los chilenos, a nosotros se nos obliga a identificarnos con la matriz colchagüina. Esto es algo que hace poquito expresé en la Católica y que me movió a muchos comentarios, pero es efectivo. Nosotros acabamos de celebrar las fiestas patrias y nos pidieron que armáramos ramadas. Donde no hay rama. En medio del desierto. Claro. Pero eso, que es una anécdota mínima, habla de que nosotros estamos casi obligados a operar con una matriz que se justifica en Colchagua, en la sexta región, pero que no tiene ninguna justificación acá. Entonces, cuando me dicen cómo se identifica uno con... ¿Cómo podría identificarme yo con una cosa así si no es por la vía de leyes, por la vía de la fuerza, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que mientras sigamos hablando del tema de identidad, no le vamos a encontrar mucha solución, porque hasta el concepto de identidad es complejo. Si uno lo lleva al ámbito de la persona, ¿cuál es tu identidad? Tu ego, tu yo, y es complejo. Imagínate cuando esto lo llevas al rango de una ciudad, de una población. Yo creo que más bien uno tendría que hablar de los niveles de arraigo y de cariño que uno le tiene a la ciudad. Yo también he destacado siempre que en Antofagasta, en los medios, se habla de los antofagastinos. Somos muy pocos los que decimos nosotros los antofagastinos somos, o como la gente cree, ¿no es cierto?, flojos, impuntual. Pero esa idea de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que nos quedamos definitivamente en Antofagasta. Y ese núcleo, ese conjunto de gente que ya decidió quedarse en Antofagasta, porque sus generaciones están acá, no hemos tenido, para no seguir con el discurso, no hemos sido capaces de generar un discurso que ponga en relieve lo que somos los antofagastinos. Podríamos decir que falta un poco de conceptualización y en consecuencia de intelectualidad que tenga más proactividad en esto. A ver, yo creo que nosotros, los antofagastinos, y voy a insistir en ello, hemos perdido un poco la batalla comunicacional, Carlos. En general, los medios, yo diría prácticamente todos los medios históricamente, han sido dirigidos por personas que vienen de fuera y que vienen con un cierto discurso respecto de Antofagasta. Si cuando tú estás en la capital, Antofagasta aparece como una suerte de Siberia. Tú en la zona centro, en la zona sur, y te tiene que haber tocado con mucha frecuencia, cuando tú dices que eres de Antofagasta te preguntan en qué mina trabaja. Claro. Porque ellos se imaginan una sola mina acá, con camellos además, ¿ya? Echan de menos las pirámides, etc. Entonces, nos ha costado instalar un poco la idea, porque además tenemos un discurso que es complejo. Y el discurso es el siguiente, Carlos, que tiene mucha razón, que nosotros aportamos en una enorme proporción al país, pero que recibimos muy poco. Y eso es cierto. Entonces, eso te da una sensación de abuso permanente. ¿Quién quiere identificarse con eso? Ahora, veamos. Tenemos realidades que son irrefutables. Una tremenda dorsal andina que tiene un patrimonio cultural vivo, de una potencia increíble. ¿Puede eso causar simiente de identidad cultural? Pero por supuesto, en la medida que converse con los otros segmentos. En la medida que la cultura prehispánica, fundamentalmente situada en el altiplano, ¿no es cierto?, ha conversado, por ejemplo, con la zona salitrera, uno podría explicar allí el surgimiento de los bailes religiosos, con la enorme potencia que eso tiene. Pero los bailes religiosos, sin lugar a dudas, son un fenómeno de transculturalidad. Ahora, en ese concepto de mundo andino, por ejemplo, yo veo una
un proceso de contagio armónico, por ejemplo, en el color, en la música. De hecho, tenemos grupos musicales que han alcanzado figuración nacional y mundial. Pareciera que entonces allí hay una simiente potente que permite generar ciertos anclajes de identidad. Sin lugar a dudas, pero la pregunta sería, Carlos, ¿cómo puede dialogar una cultura que tiene un concepto, por ejemplo, de Pachamama, con las lógicas del mercado que nosotros estamos instalando tan fuertemente, por ejemplo, en el puerto de Antofagasta? ¿Cómo conversa esa lógica tan ligada a la tierra, tan anclada en la tierra, con esta otra lógica en donde eso no tiene ningún valor? Entonces, si tú te das cuenta, en el fondo nos farreamos esa potencia que es milenaria en función de valores que estamos tratando de construir aquí, pero que no tienen raíces. Ahí me parece a mí que lo que hace falta es creernos el cuento y desarrollar un concepto teórico. Yo soy de los que cree que así como hay un Silicon Valley, así como hay un Bangalore, así como hay un Hong Kong que encarnan un modelo de desarrollo, el desierto de Atacama encarna un modelo de desarrollo propio, solo que nosotros todavía no lo identificamos con claridad. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Es más, yo creo que son muy pocos los pueblos en la historia de la humanidad que han vivido en medio de un desierto sabiendo que su agua tiene que trasladarse 400 kilómetros para llegar a tu vaso. O sea, un pueblo que es capaz de vivir con esa espada de Damocles está haciendo una epopeya, que además es capaz de sacarle toda la riqueza que le saca a la tierra. Es un gesto enorme. Pero nosotros no tendemos a valorar esto, porque, como se ha dicho muchas veces, este es un país de campesinos que vive de la minería. Y entonces la minería la entiende solo como una actividad que da recursos. Ahora, pero no logran visualizar lo potente que esto es. Hemos identificado un primer anclaje que es el mundo andino. Después tenemos una segunda realidad irrefutable que nos golpea todos los días, que nos aplasta con un calor tremendo, es el desierto, la cultura desértica. Es imposible escaparse a ese anclaje de construcción también cultural. Pero nosotros hemos vivido siempre huyendo de la idea del desierto. Si tú plantearas en algún minuto hacer un jardín de piedras aquí, capaz que te peguen. Bueno, hay culturas, en el budismo zen, en Japón, existe el jardín de piedra, que nosotros podríamos tener aquí. Yo expresiones fantásticas. Estoy de acuerdo con eso. Fíjate que estuve en Phoenix, Arizona, y cuando vi el jardín de esa gente, yo me vine y hice un jardín andino con la realidad nuestra. Sí. Entonces saqué el césped de mi casa, que por lo demás me costaba requete caro, y construí un jardín de... Pero pareciera que el desierto es una realidad inmutable que nos ejerce una presión también muy, muy grande. Sí, y lo que hemos dicho muchas veces, nosotros como antofagastinos particularmente vivimos entre dos abismos, el abismo del desierto y el abismo del mar. Es una forma de vivir bastante curiosa. Y tenemos como techo un cielo fantástico, que hoy día se traduce que tenemos los cielos para la astronomía más ricos, pero no logramos hacer que estos tres temas conversen. ¿Me explico? ¿Cuál sería la conversación obvia? Que de toda la riqueza de la minería que está saliendo hoy día, potenciáramos toda la industria de la agricultura. Pero no hemos demorado ¿cuántos años y todavía no podemos hacer avanzar eso? Tú mencionaste dos conceptos que a mí me parecen anclajes también de identidad cultural. Primero, el minero, que pareciera sí tener fuerte arraigo, y cada día hay más gente que se siente minera, y desde afuera nos identifican como mineros, aun cuando en realidad la gran mayoría no es minera, ¿verdad? En eso pareciera no haber ningún problema. El tema está en Perdón, pero sí tiene un problema lo siguiente, que la minería está caracterizada porque dura mientras dura la veta, entonces por definición es transitoria. ¿Te das cuenta? Entonces nos estamos ligando a un concepto que es transitorio por definición. Y que no permite un arraigo fuerte, un anclaje fuerte. Porque en algún minuto, como se acabó el guano, se acabó el salitre, se va a acabar el cobre. Acabar en el sentido de que sea una industria que valga la pena. Entonces tiene su inconveniente. El concepto de patrimonio del cielo, yo creo que ese sí que es emergente, es una realidad tremenda, pero tampoco creo que haya mucha conciencia de valorar el cielo como un patrimonio tan potente como cualquiera de los otros que tenemos. Porque el cielo transparente que ha logrado atraer los observatorios más grandes del mundo tiene un valor, obviamente. Sí, claro, pero para los antofagastinos como tales se nos ha traducido en dificultades.
porque por ejemplo tenemos que regular la luminosidad de la ciudad. Entonces hasta aquí lo que los antofagastinos percibimos son las externalidades negativas. Pero estas grandes empresas no nos han hecho partícipe de lo que podrían ser las externalidades positivas. Yo estoy de acuerdo en que ahí tenemos una tremenda debilidad como país. Porque al chancho no hay que darle responsabilidad, es el que da la frecho. Disculpa la forma en que me expreso, en realidad quizás puede ser un poco fuerte. Pero no podemos responsabilizar a los europeos, por ejemplo, de que no le exijamos que los 7 o 10 premios Nobel que pasan por la segunda región dejen algo. O sea, es responsabilidad nuestra pedirlo, es generar el espacio. Sin lugar a dudas, lo que ocurre es que en esto las universidades, te pongo el ejemplo, ambas estamos haciendo esfuerzos, una con antelación, que fue la Universidad Católica, pero hoy día también la Universidad de Antofagasta, de vincularnos a todo este circuito tecnológico que significa la astronomía. Y vamos a hacer esfuerzo porque la astronomía también tenga algún nivel de repercusión, no solo en términos de las externalidades negativas, que también, ¿no es cierto?, se traduzca en beneficios significativos y tangentes para la población. Y para nuestra población. Para nuestra población. Porque entonces, de repente a nosotros nos pasan una cuchufleta. Para algunas cosas somos región y para otras somos país. Sí, claro. ¿Ah? Cuando se trata de las becas que surgen, por ejemplo, de los observatorios, ahí somos país, se las llevan los de Santiago. Pero cuando hay que pagar el costo, ahí somos región, tenemos que pagar nosotros. Siempre hemos dicho que los beneficios de la región son nacionales y los costos son regionales. Eso es así. Sobre esto seguiremos hablando en el segundo bloque, en una conversación interesante, entretenida, en la que usted no puede dejar de participar. Nos vamos solo un minuto, espérenos, ya volvemos.